Podría ser que la pequeña pastilla que toma cada mañana para su presión arterial sea la verdadera culpable de que se sienta agotado, gane peso abdominal o se quede sin aliento al subir unas simples escaleras. Existe una posibilidad real de que su médico le haya recetado un beta bloqueante, y la ciencia actual nos revela algo que muchos profesionales aún no han integrado plenamente. Ese medicamento podría estar trabajando activamente en su contra. Este espacio existe para ofrecerles las investigaciones más recientes basadas en evidencia científica sobre el bienestar integral en la madurez, explicadas de manera sencilla para adultos mayores de 60 años. Si aún no está atento a este tipo de información, es fundamental que lo haga ahora, porque lo que analizaremos hoy podría transformar radicalmente la conversación en su próxima consulta médica. Entremos de lleno en el tema, los beta bloqueantes. Probablemente los conozca por sus nombres comerciales como Toprol, Tenormin o sus nombres genéricos como Metoprolol y Atenolol. Se han recetado para la hipertensión durante más de 5 décadas. Los médicos firman decenas de millones de recetas cada año. Son económicos, son familiares y durante mucho tiempo se consideraron el estándar de oro para tratar la hipertensión. El problema es que la investigación ha avanzado. Para muchos adultos mayores con presión arterial alta no complicada, los beta bloqueantes ya no son la mejor opción y podrían estar empeorando varias condiciones de salud simultáneamente. Permítanme explicarles qué hace realmente un beta bloqueante en su cuerpo. Su corazón tiene receptores. Considérelos como cerraduras en una puerta. La adrenalina es la llave que encaja en esas cerraduras. Cuando se conecta, su corazón late más rápido y con más fuerza. Los betabloqueantes se asientan dentro de esas cerraduras para que la adrenalina no pueda entrar. Eso ralentiza su frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de cada latido, lo que baja la presión arterial. Suena razonable. Y para ciertas condiciones, como recuperarse de un ataque cardíaco, manejar la insuficiencia cardíaca o tratar ritmos cardíacos peligrosos, los beta bloqueantes son genuinamente salvavidas. No cuestionamos su valor allí, pero para la presión arterial alta común en adultos mayores sanos, la evidencia ha cambiado drásticamente. El punto de inflexión llegó con un estudio histórico llamado el ensayo Ascot, publicado en la revista The Lancet. Siguió a más de 19.000 pacientes con presión arterial alta y comparó a quienes tomaban un beta bloqueante más un diurético contra quienes tomaban un bloqueador de canales de calcio más un inhibidor de la ECA. El ensayo se detuvo antes de tiempo porque los resultados eran contundentes. El grupo con betabloqueantes tuvo significativamente más accidentes cerebrovasculares, más ataques cardíacos y más diagnósticos nuevos de diabetes. El grupo de bloqueadores de canales de calcio tuvo un 23% menos de eventos cardiovasculares mayores. Esa no es una diferencia pequeña. Tras ese y otros estudios confirmatorios, el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido eliminó formalmente los beta bloqueantes de su tratamiento de primera línea recomendado para la hipertensión. Ya no son la opción preferida en las guías británicas. Sin embargo, millones de personas siguen tomándolos como su principal medicamento para la presión, a menudo porque su médico se los recetó hace años y nadie ha revisado esa decisión desde entonces. Comente abajo ahora mismo. ¿Toma actualmente metoprolol, atenolol u otro beta bloqueante para su presión? Simplemente sí o no. Quiero entender a cuántos de ustedes afecta esto actualmente. Permítanme guiarlos a través de las formas específicas en que estos medicamentos pueden estar trabajando en su contra, particularmente si tienen más de 60 años.
El primer problema es la fatiga y la intolerancia al ejercicio. Esto importa más de lo que la mayoría de los médicos reconocen. Al bloquear los receptores de adrenalina en su corazón, se limita qué tanto puede subir su frecuencia cardíaca. Para una persona joven detrás de un escritorio, ese techo puede ser invisible, pero para alguien de 65 años que quiere caminar por el vecindario, nadar o seguir el ritmo de sus nietos, esa limitación significa chocar contra una pared mucho antes. Se siente agotado más rápido, sus piernas se sienten pesadas, el ejercicio se siente más difícil de lo que debería ser. Debido a que la actividad física es una de las herramientas más poderosas que tenemos para bajar la presión arterial de forma natural, tolerarla menos crea un ciclo frustrante. El medicamento dificulta el ejercicio y menos ejercicio significa que su presión arterial se mantiene elevada de todos modos. Harold tenía 71 años cuando llegó reportando una fatiga tan profunda que había dejado de caminar por las tardes. Había tomado atenolol por 3 años. En ese tiempo ganó 14 libras. Su azúcar en sangre entró en el rango prediabético y su energía estaba en lo que describió como medio tanque todo el día, todos los días. Su médico anterior lo atribuyó simplemente al envejecimiento. Cuando revisamos su medicación junto con la evidencia actual, el panorama se volvió mucho más claro. La segunda preocupación es el daño metabólico, y esto está bien documentado. Los beta bloqueantes aumentan la resistencia a la insulina y elevan los triglicéridos mientras disminuyen el HDL, su colesterol bueno. Un metaanálisis exhaustivo publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los pacientes con beta bloqueantes tenían un riesgo 22% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes tomaban otros antihipertensivos. Para los adultos mayores que ya manejan su azúcar en sangre o están en esa zona gris prediabética, ese es un riesgo significativo de añadir con un medicamento que ni siquiera supera a sus alternativas. Esto es lo que realmente me sorprendió al analizar estos datos. Los betabloqueantes a menudo logran bajar los números de su presión arterial. La lectura del manguito parece aceptable. El problema es lo que sucede debajo, la interrupción metabólica, los resultados cardiovasculares negativos y la lenta erosión de su calidad de vida. Puede mostrar una lectura de 128 sobre 78 y aún estar acumulando daño silenciosamente si su medicación trabaja contra su salud metabólica al mismo tiempo. Tercero, está el riesgo de caídas que se subestima críticamente en adultos mayores. Los betabloqueantes pueden causar hipotensión ortostática, una caída repentina de la presión arterial al ponerse de pie tras estar sentado o acostado. Esa breve sensación de mareo al levantarse de una silla. Para alguien de 73 años, eso no es solo incómodo, es una fractura de cadera en potencia. Las fracturas de cadera en mayores de 70 conllevan una tasa de mortalidad al año cercana al 30%. Una caída inducida por medicamentos no es solo una caída. Antes de decirles qué opciones respalda la investigación como mejores, debo dejar algo absolutamente claro, y esto podría proteger su vida. Nunca deje un beta bloqueante por su cuenta sin supervisión médica. Dejarlo abruptamente puede desencadenar un efecto de rebote peligroso, haciendo que su frecuencia cardíaca y presión arterial se disparen rápidamente y en algunos casos provocando un ataque cardíaco o una arritmia grave. Cualquier transición fuera de estos medicamentos debe ser supervisada por un médico y realizarse gradualmente durante varias semanas. Lo que les ofrezco hoy es información y preguntas para llevar a su médico, no permiso para abrir su botiquín y hacer cambios unilaterales. Ahora bien, ¿qué respalda realmente la evidencia como mejores alternativas para adultos mayores con hipertensión no complicada? Dos clases de medicamentos destacan claramente:
La primera son los bloqueadores de los canales de calcio. La amlodipina es el más recetado. Los datos de Ascot favorecieron fuertemente a esta clase sobre los beta bloqueantes. No conlleva los mismos riesgos metabólicos. No limita su capacidad de ejercicio de la misma manera. Y un análisis extenso publicado en el British Medical Journal confirmó que la amlodipina se asoció con un riesgo de accidente cerebrovascular significativamente menor que el atenolol en pacientes hipertensos de edad avanzada. La segunda alternativa sólida son los inhibidores de la ECA y su clase relacionada, los ARA2, bloqueadores de los receptores de angiotensina. Medicamentos como lisinopril, ramipril, losartán y olmesartán han mostrado beneficios constantes en poblaciones mayores, con efectos protectores para los riñones, mejores resultados en pacientes con diabetes y un menor perfil de riesgo de caídas. Los inhibidores de la ECA causan una tos seca persistente en aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes. Si ese es su caso, un ARA2 es generalmente la mejor opción y funciona mediante un mecanismo similar sin activar la tos. Dorothy tenía 74 años cuando su cardiólogo revisó su antigua receta de beta bloqueantes y la cambió gradualmente durante 8 semanas a amlodipina combinada con losartán. En 3 meses, su azúcar en sangre en ayunas se normalizó, perdió 7 libras sin cambios dietéticos intencionales y describió sentirse como ella misma de nuevo por primera vez en años. Sus lecturas de presión arterial eran de hecho más consistentes, no menos. Entonces, esto es exactamente lo que debe hacer con esta información. Primero, revise sus medicamentos actuales e identifique si está tomando un beta bloqueante específicamente para la presión arterial, no para un problema de ritmo cardíaco diagnosticado, ni para el manejo posterior a un ataque cardíaco, ni para la insuficiencia cardíaca, sino puramente para la hipertensión. Los nombres a buscar son metoprolol, atenolol, bisoprolol, propranolol y carvedilol. Segundo, anote 3 preguntas específicas antes de su próxima cita. Pregunte a su médico: ¿se me recetó mi beta bloqueante específicamente para la hipertensión y refleja eso todavía las pautas actuales basadas en evidencia científica? Pregunte: ¿hemos evaluado mis niveles de insulina en ayunas y triglicéridos recientemente? Y pregunte: ¿sería yo candidato para la transición a un bloqueador de canales de calcio o un ARA2 basándose en mi cuadro de salud completo? Tercero, solicite una revisión formal de la medicación. Si ha estado con el mismo medicamento para la presión arterial durante más de 2 o 3 años sin una reevaluación, tiene derecho a pedir una. Muchos adultos mayores toman medicamentos que eran el estándar de atención en 2005 y que desde entonces han sido reconsiderados por la evidencia científica. Cuarto, si se recomienda alguna transición, confirme el programa de reducción gradual con su médico. Un profesional responsable reducirá los beta bloqueantes gradualmente, típicamente de 4 a 8 semanas, y lo monitoreará durante todo el proceso. Quinto, comience a rastrear sus síntomas ahora. Lleve un registro diario simple de su lectura de presión arterial por la mañana, su nivel de energía en una escala del 1 al 10 y su azúcar en sangre en ayunas si lo está monitoreando. 3 o 4 semanas de sus propios datos le dan a su médico algo concreto con qué trabajar y hacen que la conversación sea mucho más productiva. Una aclaración importante antes de cerrar. Hay absolutamente pacientes para quienes los beta bloqueantes siguen siendo el medicamento correcto y apropiado. Si tiene enfermedad de las arterias coronarias, antecedentes de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca diagnosticada o ciertas arritmias, incluida la fibrilación auricular, el cálculo es diferente. La evidencia que respalda a los beta bloqueantes en esas condiciones es sólida y está bien establecida. La preocupación que hemos discutido hoy se aplica específicamente a los adultos mayores cuyo único diagnóstico es la hipertensión
presión arterial elevada sin una condición cardíaca acompañante. Si ese es usted, esta conversación vale absolutamente la pena con su médico. Si su medicamento para la presión lo deja exhausto, su peso aumenta, su azúcar en sangre tiende a subir y su receta no ha sido revisada en años. Ahora tiene la investigación, el lenguaje y las preguntas específicas para entrar a esa cita de manera diferente. Usted merece un plan de tratamiento construido sobre la evidencia actual, no sobre hábitos de hace décadas. Comente, revisando la mía, si planea llevar esto a su médico. Comente su medicamento actual para la presión arterial abajo. Leo cada respuesta y su pregunta podría convertirse en un video futuro. Si alguien que ama tiene dificultades con el manejo de su presión arterial, por favor comparta esto con ellos hoy. Una conversación armada con la información correcta puede cambiar genuinamente los resultados. Soy su guía en salud senior. Suscríbase si aún no lo ha hecho, porque la próxima semana cubriremos la deficiencia mineral silenciosa que hace que los medicamentos para la presión arterial sean significativamente menos efectivos y que la mayoría de los médicos nunca analizan. Los veré allí. Cuídense mucho.